Buenos dias. Good morning, everyone, and thank you very much for the opportunity to present some preliminary results from the crop project. Buenos días con todos. Es un placer poderles presentar el día de hoy los resultados preliminares del proyecto CROP. So this morning I'm going to talk about water in the Ancash region, in particular in the Rio Ancash and the Rio Llullan, and a little bit about the HYDROLOGY area as well. And I'm going to present some first results from the project about how climate is going to affect water availability. I'm going to talk about the monitoring that we're doing in the catchment at the moment, and just reflect a little bit on management strategies around water for the future. Entonces, el día de hoy voy a presentar algunos resultados de los estudios hidrológicos en la región de Ancash, específicamente en las cuencas de los ríos Ancash y Llullan, un poco también de la cuenca del río HYDROLOGY, unos resultados preliminares que nos incitan a pensar pues, en el impacto del clima sobre el agua y también las prácticas de manejo. Okay. Y monitoreo. Can I have the next slide? Okay, so the outline of the talk is I'm going to present the aims of the hydrological part of the crop walks. It's a much larger project encompassing archaeology, paleoclimate, social science, but this is just to focus on the hydrology. I'm going to introduce the study areas, talk you through the methods, show you some results, and introduce preliminary conclusions and the next steps for further study. And of course I'd love to invite collaboration from people within this room around the work that we are doing. Brevemente, cómo está estructurada esta charla, se va a presentar aquí específicamente los objetivos de la parte hidrológica del proyecto CROP. Es un proyecto que integra no solamente la hidrología, sino la paleoclimatología y el lado, las ciencias sociales también. Voy a introducir las áreas de estudio, un poco acerca de los métodos de trabajo y los resultados preliminares, también unas conclusiones preliminares, como una forma, como una invitación a colaborar y pues pensar en pasos a futuro. Okay, so the purpose of this part of the project is to quantify climate change in terms of how precipitation will change in the region, how the temperatures will change, and then what the hydrological impacts will be. So specifically what the impacts will be on agriculture. Okay. Entonces, el objetivo general es cuantificar el cambio climático, ponerle números, ¿no? Y a partir de eso evaluar los impactos hidrológicos en esta región. So the focus is on the Rio Ancash in the Cordillera Blanca, but also looking at the... we go back. So the focus is on the Rio Ancash, and the Rio Llullan in the Cordillera Blanca. It's also looking at catchments in the Cordillera Negra, and these areas are very different. So opposite sides of the Rio Santos Basin, Cordillera Blanca, it's got ice that is supplying water to the catchment. The Cordillera Negra, in contrast, is very dry. There's no glaciers, so that's a huge impact on water availability. So the idea is to think about the Cordillera Negra as a possible, what the Cordillera Blanca might look like in the future as the glaciers continue to retreat. And another key question that we're looking to consider is, what can we learn from the past, and can we use these ancient water management technologies to help provide water or conserve water in these environments in the future? Okay.
Entonces, la idea de los lugares de estudio del proyecto son varios: en la Cordillera Blanca, en la Cordillera Negra en la Cordillera Blanca los ríos Ancash y Llullan que se mencionaron, pero muy importante resaltar aquí el contraste en el paisaje entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, pues siendo mucho, no teniendo glaciares de alguna manera, es quizás o posiblemente un avance, una idea, nos da ideas de qué podría pasar en la Cordillera Blanca con el retroceso glacial. Importante mencionar aquí que no solamente ahora nos vamos a enfocar en esta región, pero también se está trabajando en otras regiones, en Ayacucho, Apurímac, en los valles de Sondondo y Chichazoras. Otra parte importante, otro objetivo importante es evaluar los beneficios o cómo funcionaban los sistemas hidráulicos prehispánicos, los antiguos sistemas, muchos de ellos hoy abandonados, algunos en uso parcial, para entender cómo funcionaban y qué podemos aprender para el presente a partir de las soluciones que están ahí inscritas en el paisaje aún hoy día. Okay, so what this diagram aims to represent is the balance between how much water is available and how much water is being used by agriculture. So there's a timeline as we move from the left to the right, from the past to the current day, and then thinking about what's going to happen in the future. So at the moment in the Cordillera Blanca, with the glacial melt, we're either at peak water or just past it, so there is lots of water available, but the question is, as those glaciers continue to retreat, there's less water, what's going to happen in the future in terms of supply, but also what's going to happen in these agricultural systems in terms of demand for water. And as the supply shrinks and demand grows, there's going to be ever more pressure on that water resource, and how are we going to manage that? Con esta gráfica quiero mostrar el balance hídrico. Del lado izquierdo al lado derecho pues tenemos que imaginar el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Hoy en día el cambio climático es una constante, ¿cierto? Y en la actualidad tenemos una situación en la cual el aumento en la velocidad de la deglaciación está dando lugar a un momento pico en la disponibilidad de agua. Es decir, hay más agua hoy de la que hubo en el pasado del deshielo glacial. Solamente el deshielo glacial. Si ya llegamos al pico o el pico está por delante, eso es algo que se discutirá en las conferencias hidrológicas, estoy seguro. La pregunta es, a medida que la demanda va creciendo, porque va creciendo, ¿sí? Y la disponibilidad va a disminuir porque los glaciares se van a acabar, vamos a llegar a un punto, ¿sí? Vamos a llegar a un punto crítico que es el que está marcado ahí con el signo de interrogación. Okay, so these are the study areas. It's centered on the Rio Santa that runs from south to north. And the work that's been done, the study areas are the Rio Llullan and the Rio Ancash in the Cordillera Blanca, and also looking at Paramas and the Chirilos Valley in the Cordillera Negra, and also Ica in the Cordillera Negra. Entonces las zonas de investigación en la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra son principalmente las cuencas ahí señaladas en el mapa, Llullan y Ancash por el lado de la Cordillera Blanca, y en la zona de Pamparomás y el valle de Chorrillos en la Cordillera Negra. Además, pues estamos empezando la colaboración y la investigación en la región de Ica. And then more specifically in the Ica area, we're looking at 3 subcatchments, Hoami, Palca and Malki. En el área de Ica se está investigando en detalle 3 subcuencas, Huarmey, Palca y Malki, estos que están aquí en el mapa. So this is a chart showing rainfall
In the Cordillera Blanca, those are the blue bars, and the Cordillera Negra, those are the orange bars. And you can see that there's a very distinct seasonal pattern. There's a dry season running from April to September, and the rainfall, the precipitation, I should say, in the Cordillera Blanca at Yungay is twice the amounts that you get in the Cordillera Negra. So it's about 700 versus 350 millimeters. Sorry. Aquí en esta gráfica se puede observar el contraste tan fuerte que hay en entre la precipitación en la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca. Además, como todos ustedes saben, la época seca entre abril y septiembre. Lo que podemos ver aquí en la precipitación media es que básicamente es el doble en la Cordillera Blanca, aproximadamente 700-750 milímetros, y 300 a 350 en la Cordillera Negra. So this is the methodology that we're using. Essentially, we've taken outputs from global climate models, from regional climate models that are part of the Climate Model Comparison Project, the CVIC-5 project, and we've used the information from those models to give us projections or estimated futures of how temperature and precipitation is going to change. So how is water availability in the future going to change? La metodología se basa en primer lugar determinar el clima actual y cómo va a ser en el futuro. Para eso se utilizan los modelos de este proyecto, no sé si lo voy a traducir bien, comparación de modelos climáticos, comparación de proyectos climáticos, CNIP5, por una parte. Sí, okay. And then we're also going to calculate how much water crops require at the moment, and how much they will require in the future. So in order to look at this water balance, so how much water is available and how much water is going to be required. So we're using computer-based models to calculate future crop requirements. En segundo lugar, se determina la demanda de agua para la agricultura y el uso que se le da al agua para cultivar, utilizando modelos computacionales, CropWatt y AquaCrop. Son los dos modelos computacionales que se usan para acercarnos a este balance hídrico, ¿no es cierto? Cuánta agua hay en el sistema y cuánta agua se está utilizando para el riego. And then the final part of the hydrological part of the crop project is to determine how river flows will change in the future and how much water is flowing through the irrigation system and is available to crops. So there's a monitoring program and the use of further models to simulate flows in rivers and to calculate what's available for irrigation. Nuevamente, para determinar a futuro o acercarnos a escenarios de lo que va a suceder en el futuro, se estima la cantidad de flujo actual y utilizando modelos computacionales se proyectan, ¿sí?, cuánto los flujos en los ríos, en las quebradas, en los puquios, en los humedales siendo los bofedales, ¿no? Okay. So now I'm going to present the results that show the current climate and what the projections are for the future climate. Okay. Lo siguiente voy a mostrar los modelos actuales de clima y temperatura. Okay, so there are two plots here. The one on the left is for the Cordillera Blanca, the one on the right is for the Cordillera Negra, and each of those crosses represents a 10-year period, and this is for temperature. So you can see the temperature in the past,
in the 1970s. You can see the present day temperature, and you can see that those crosses gradually rise. So there's an increase in temperature is projected in both the Cordillera Blanca and the Cordillera Negra of about 2 to 3 degrees. There's some uncertainty around that, but the models are suggesting that in the future, the temperatures in both sides of the Rio Santa Valley, in the Negra and the Blanca, will rise by about 2 to 3 degrees. En esta diapositiva pueden ver dos gráficas, uno para la cordillera blanca, otro para la cordillera negra. Son gráficos de temperatura. Cada una de las barritas representa 10 años y pueden observar cómo desde la década de 1970 hasta la actualidad hay un incremento. Las proyecciones son de aproximadamente 2 a 3 grados de incremento. Hay cierta incertidumbre, pero la tendencia es muy clara a que la temperatura va a aumentar. Okay, and now we have the same location, so Yungay in the Cordillera Blanca, Huami in the Cordillera Negra. This time the plots show precipitation. So again, we can see in the past, around the 1970s, present day, 2040s, then towards the end of the century, 2100, you can see that generally the precipitation is projected to increase in this region by maybe 50 to 100 millimeters, which seems like good news. Aquí en este gráfico lo que pueden ver es la precipitación, ¿cierto? Nuevamente al lado izquierdo la cordillera blanca, la zona Yungay, al lado derecho el alto Guarmey, y pueden observar que las proyecciones sugieren un aumento de la precipitación entre 50 y 100 milímetros al año de aquí al año aproximadamente 2040 hasta el año 2040. Esto parece ser una buena noticia, pero However, there's a lot of uncertainty around future precipitation projections. So the bigger those bars, the more uncertainty. So you can see by the end of the century, there's a lot of uncertainty around what precipitation will be like. And these two plots are from adjacent catchments in Hyder. So catchments next to each other, and one catchment shows an increase in precipitation and one shows a decrease in precipitation. So Joy and Patrick in Reading are working to understand why catchments that are next to each other in these mountainous regions can show an increase in precipitation and also a decrease. So a lot of uncertainty about precipitation in mountainous regions. Pero aquí podemos ver las gráficas para dos cuencas vecinas, ambas en la Cordillera Negra. Una aclaración: las barras verticales nos indican la inseguridad de los datos. Cuanto más alta es la barrita, más inseguridad hay. Y lo que pueden observar acá es que utilizando los mismos modelos, dos cuencas vecinas, en un caso la precipitación está proyectada a ser más alta y en el otro caso está proyectada para ser más baja. En áreas montañosas, no solamente en los Andes, en áreas montañosas del mundo en general, esto es un problema, y justamente pues lo que los investigadores en Reading, Joy y Patrick están, ¿no está Patrick? No está acá. Joy y Patrick están trabajando sobre esto. Okay. So now we want to move on and think about future water demand. So just talked about water, how precipitation and temperatures will change. Now I want to talk about water demand. Here are two pictures of the Llullan on the left, the Rio Ancash on the right. What's shown in green is the cropped area. So, and there's a little green line which shows the catchment outlets. But essentially, in the Llullan,
about a fifth of the catchment is cropped. In Ancash, it's moving towards a half. But all the land that can be cropped is pretty much cropped at the moment. So the biggest constraint on cropping in these catchments is land availability at the moment and not water. Pasando al tema de la demanda de agua en el presente y el futuro, aquí les presento dos mapas, uno de ellos del valle del río Llullan y el otro del río Ancash. Lo que ven en verde son las zonas bajo cultivo, en ambos casos 50-50, right? In each case, a fifth in Llullan and half in Ancash. En el valle del río Llullan, lo que pueden observar, si alcanzan a ver la línea verde, que marca la cuenca, aproximadamente el 20% de la superficie de la cuenca está bajo cultivo. En el valle del río Ancash es aproximadamente el 50% de la cuenca que está bajo cultivo. Estos son como los límites de lo que es cultivable. Eso no va a cambiar, y el problema aquí no es la demanda de la disponibilidad de agua, sino la disponibilidad de tierra. Okay, so the way that we assess how much water different crops require is to use a model called CropWatt, which is from the Food and Agriculture Organization, and it estimates, we're just talking about dry season requirements now, so not through the wet season, just through the dry season, how much water different crops require in order to grow at their optimum yield. Entonces, para proyectar las demandas de agua, lo que se hace es utilizar este modelo llamado CropWatt en la temporada seca. Es muy importante agregarlo. Y cada una de las plantas que se siembran pues tiene unos valores, unos requerimientos de agua en la temporada seca, que es lo que se incluye aquí en el modelo, junto a la precipitación, la temperatura y sol. Okay. So the inputs required are precipitation, the air temperature, sunshine hours, the relative humidity and the wind speed, and that's all obtainable from the Met station, the meteorological station in Yungay, and then other data are already available from internet sources that can be used and from promoters' reports, from work that's been done in the catchment in order to parameterize and run the model to calculate the water demand by each crop. Entonces, aquí no solamente la precipitación, la temperatura, las horas de sol, la humedad relativa, la velocidad del viento, todos esos datos obtenidos, por ejemplo, de la estación meteorológica de Yungay, para los datos de las diferentes plantas son obtenibles o bien por páginas web globales de las Naciones Unidas, la FAO, por ejemplo, pero también los trabajos y los reportes de diferentes ONGs que han estado pues, monitoreando esto en diferentes lugares. So here are the results of doing that. This is present day in the dry season, so from April to September. Results from Yungay, you can see different crop types along the bottom. So we've got barley, carrots, kocha beans, flowers, maize, alucos, onions, peas, potatoes. And the big blue bar on the left-hand side shows you how much water each crop requires. The little blue bar next to it shows that there's a very small amount of rainfall. And so the amount of water that you have to supply through irrigation is all the water that the crops require. There's very little effective rainfall. En esta gráfica pueden ver las demandas de agua en las barritas moradas de diferentes plantas, papas, cebollas, oyuco, maíz, flores, zanahorias, etc. La barrita celeste pequeñita es la contribución de la lluvia, que es muy poca, la rosadita nos indica la demanda de riego, ¿no es cierto? Esto es para mostrar pues, lo poco que está, la poca contribución que es de la lluvia. So we've done some future modelling for the Eicher catchments. So not in the Cordillera Blanca, we've done the future modelling in the Cordillera Negra using CropWatt to project how water demand by different crops will change.
So this is one catchment, this is Wami catchment, and you can see results for maize, wheat, potato, broad beans and peas, and those bars increase. And what that is showing is that the demand for water will increase by the crops, and that is being driven by the temperature. So there may be extra precipitation in these catchments in the future, but it's not enough to offset the increase in evapotranspiration for these different crops. Aquí podemos ver los resultados a futuro del modelo CropWatt aplicado al Valle Alto de Guarmey, en la mano izquierda, y a mano derecha los requerimientos de agua de riego para 5 cultivos: maíz, trigo, papas, frijoles y arvejas, ¿sí? Y lo que podemos ver es que hay un aumento en la demanda, y este aumento está vinculado al aumento en la temperatura. Es decir, aún así, pese a que hay más lluvia, el aumento de la temperatura va a obligar a que haya más evapotranspiración, y al haber más evapotranspiración, el resultado es negativo. And it's the same story in Palca. La misma historia en el Valle de Palca, vecino de Guarmey. And it's the same story in Malki. So if you're a farmer, you're going to have to find some more water, or manage the water in a different way, or regionally, nationally, something is going to have to be done in order to supply that water. En la tercera subcuenca el mismo resultado, de tal manera que es muy claro, los agricultores, los amigos agricultores van a tener que encontrar fuentes de aguas alternas, bien sea reduciendo o obtener más agua de otro lugar, o reducir la demanda de agua, porque pues no va a haber suficiente. So in order to quantify how much water is available at the moment, and to simulate how much water is going to be available in rivers and in the irrigation systems, then work is being done to monitor water availability. And this work's been done in the Cordillera Blanca, so in the Llullan and the Ancash. So the different parts of the project are working in parallel. Diferentes partes del proyecto están trabajando en paralelo. Aquí podemos ver la disponibilidad de agua en el presente en los ríos Ancash y Llullan. So again, go back. So what you can see here are the 2 catchments, the Llullan to the north, the Ancash to the south. You can see the glaciers picked out in white, and then the cropped areas are down there in yellow. Aquí pueden ver las cuencas, Ancash y Llullan, los ríos, los glaciares, las áreas bajo cultivo. Eso es lo que ven en el mapa. So over the last week and in previous field seasons in 2018 and 2019 and 2022, then flows have been measured in the Rio Ancash and the Rio Llullan. Hemos estado midiendo los flujos en los ríos Ancash y Llullan. And also in the canal systems as well. So you can see older canals, for example, from the Perú Canal, canals that flow over, taking water from one side of the catchment to the next, and also from offtakes lower down on these river systems. So over the past week, we've been measuring the amount of water that's flowing through these different systems. Además de medir los ríos, también se han medido las acequias, los canales. Ahí pueden ver, por ejemplo, para un norte o un canal aéreo sobre el río Llullan, y pues la esclusa, la boca toma en Llullan. Eso es lo que hemos estado haciendo la semana pasada. And some of these offtakes are really significant. So here we can see one
in the Llullan catchment. You can see the offtake to the left. You can see the blue water indicating it's come from the glacier. And over on the right-hand side is the flow that's left to remain to go down the river. So pretty much all of that water is going down the irrigation system. And those canals are really steep, they're really powerful. And they're moving water down to a lot of the time onto the Rio Santa Plain. Aquí lo que pueden ver es una de las hojatomas que muestra el tamaño de las intervenciones, la cantidad de agua que se está llevando desde estas cuencas a los canales de riego, llevando desde las quebradas, aquí por el lado izquierdo del canal y al lado derecho pues lo poco que queda en el río. Son bastante significativos los traslados de agua desde la parte alta hacia la parte baja de la pampa, pues de la planicie, el fondo de valle del río Salto. So this is a map that shows the irrigation network, and you can see how complex it is. And each of those kind of red-brown lines is a canal. So it's a network it's a little bit like the shape of a tree in a sense, that it's capturing all the water from many distributed points. It funnels them towards the outlets from the catchments in the Ancash and Llullan, and then it also spreads them out to the growers on the Rio Santa Valley. And this week we've been measuring lots of flows in these canal systems. Aquí se puede observar pues el mapa de los canales, la complejidad del sistema de riego en esta parte, tanto en el Llullan como en el Ancash. Podemos ver la cantidad de los canales que básicamente tienen una estructura como la raíz de un árbol, ¿cierto? Muchos canales que traen agua de diferentes fuentes, la juntan en los canales y luego la vuelven a distribuir a las chacras. So we've been measuring the flow in the rivers, and the flows in the canals, and these all allow us to quantify how much water is available. Con diferentes métodos se han cuantificado la cantidad de agua que fluye en cada uno de estos canales. And then the idea is that we can use a model to simulate the relationship between precipitation and flow in order to estimate the flows in the future. So as well as estimating the water demand, we can also estimate the future water flows in the rivers and then how much will go into the canal systems. Estas mediciones nos permiten, de la mano con otros modelos, tratar de proyectar cuáles van a ser los flujos de agua en los diferentes ríos y canales de la cuenca. So the modelling is working. We haven't yet been able to test the modelling in the Rio Llullan and the Ancash, but we've tested the modelling at Recruiter in the south of the Rio Santa, and it's working well essentially. Todavía no hemos llegado a validar, a probar el modelo en las cuencas del Ancash y Llullan, pero en la cuenca de Recreta los resultados son buenos, suficientes que esto funcione. And so the outcome of that modelling work is that flows will increase in the future because of the increased precipitation. But just to bear in mind that you've got this big increase in water demand because of the temperature rise. So these increases in flow aren't sufficient to meet that. Aquí lo que pueden ver es que si bien va a aumentar los flujos modestamente, el aumento en la temperatura va a hacer que eso no sea suficiente para nivelar, ¿no?, a los niveles actuales. Okay, so to summarise, then we've done some work looking at future projections of climate, and we see that there's going to be perhaps up to a 50% increase in precipitation, more maybe around sort of 20 or 30%. There's going to be an increase in temperatures, about 2 to 3 degrees. That's going to increase evaporation from the Bofadalas, from other surface waters, but it's also going to increase crop water demand in order to grow crops with good yields.
Entonces, para resumir, si va a haber un incremento en las lluvias, puede ser hasta un 50%, probablemente 20, 30%, las temperaturas van a aumentar, con eso aumenta también la evaporación de los humedales y de otras, el agua en el suelo, cursos de agua también, y esto va a tener efectos sobre pues, dónde se puede sembrar qué, y las demandas de agua que van a aumentar, y vamos a tener pues este déficit que nos mostró al inicio. Can we go to the next? Can we go to the next? Yeah. So it begs questions about how we're going to manage water in the future. So we need to think about what's the balance between water going to farmers on the mid-slopes versus water going down to the huge growers on the Rio Santa plain. We've got to be thinking about, are concrete reservoirs in the mountains the right structures to be storing water, given this is a tectonically active area, there's earthquakes, are those structures going to be able to withstand those earthquakes? How expensive is it to rebuild them? Are there other opportunities to store water in bofedales, for example? And then many of these catchments, especially in the Cordillera Blanca, are covered in eucalyptus trees, which for very good reason, because they provide income. But eucalyptus is a very water-thirsty tree, so we haven't calculated yet how much water all those eucalyptus trees are taking up, but it might be something to think about whether it's the right strategy in the future. En cuanto al manejo, entonces queda claro que van a haber necesidades en torno al manejo del agua en el futuro, y vamos a tener que pensar unos problemas muy agudos, por ejemplo, la distribución de agua entre las partes altas de los valles y las partes bajas, los grandes productores en el fondo de valle versus los pequeños productores en las partes altas. ¿Cómo se va a manejar la distribución de esta falta de agua, la distribución del riesgo? También nos tenemos que preguntar si la actual estrategia de construir reservorios y canales de cemento es la más adecuada. Esta es realmente lo mejor que podemos hacer para conservar el agua en estas represas, en una zona tectónica donde sí, tenemos terremotos, pues todos lo conocemos. Y en tercer lugar, pues esta es una zona donde hay muchísimos eucaliptos. El eucalipto es una planta que está cultivada por muy buenas razones, unas razones económicas, ¿cierto? Esto es un cultivo, y también una forma de ahorro, pero es una forma de ahorro y cultivo que demanda mucha agua, ¿sí? Todavía no hemos hecho todavía no se ha incluido el eucalipto en los modelamientos, pero es algo que se va a hacer. Queda claro pues que ahí también hay algo sobre qué pensar seriamente. Skip the last one. So finally, then the next steps are to complete these assessments of water demand in all the catchments using crop what and also aquacrop, which can give you more detailed yield information. And then finally to set up a model that simulates the glacial mass balance and how as the temperatures change, how the glaciers will change and contribute to the water that's available. And if anybody's interested in collaborating, then I'll be really happy to talk to you about that. Bueno, pasos futuros, pues en primer lugar terminar la evaluación del balance hídrico, completarlo y proyectarlo hasta el final para todas las zonas. Eso es algo que se va a hacer este año, utilizando para la casa de la Cordillera Negra los dos modelos, tanto CropWatt como AquaCrop para las zonas de Pamparmás y Chorrillos, y la disponibilidad de agua utilizando este otro programa HDD. Muy interesado en cualquier persona que desee colaborar. Andrew está muy interesado en personas que quieran apoyar con esta labor. Great. That's it. Thank you very much for listening, and thanks for your attention. Muchas gracias a todos por su atención.